y conforme vaya entrando la gente, pues ya se va cogiendo, ¿vale? Em, Primero de todo me presento. Yo soy Marta Lázaro, soy la responsable de marketing de Innova, para los que no me conocéis o no me habéis visto todavía. Bienvenidos al webinar de iAct, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Hoy tenemos a Nacho Hernández, que ya se ha presentado Ujú. como speaker. Y nada, nos va a contar un poco cuál es el impacto de esta ley sobre las organizaciones y sobre el entorno de Microsoft, especialmente. Antes de nada, voy a presentar también Innova, que es nuestra empresa, para los que no la conocéis, ¿vale? Nosotros somos partner de Microsoft desde hace más de 20 años, desde 2003. Y nada, hemos sido mucho tiempo partner de partners. Como veis, somos el único ISV Development Center de habla hispana, o sea que tenemos presencia tanto en Latinoamérica como en España en este tema, como desarrolladores de ISV de Microsoft. Y bueno, nos encargamos más que nada de implementar soluciones y productos Microsoft, como por ejemplo Business Central, que es el ERP de Microsoft, CRM, Dynamics 365 y Power BI, por ejemplo. Bueno, todo el entorno Microsoft y Dynamics para empresas. Os voy a dejar ahora con Nacho, ¿vale? Que nos va a contar, pues, qué vamos a aprender hoy, ¿vale? Pues Y es nada, te paso buena. la palabra, Nacho. Gracias, Todo gracias, tuyo. Marta. Déjame que comparta, es buen Sí, objetivo ese de que vamos a aprender hoy. Espero que mucho. claro. Yo, de hecho, profundizando en la normativa, he aprendido muchísimo y eso que pensaba que sabía. Vale, os voy a presentar. Confírmame, Marta, si se ve, entiendo que sí. Sí, Vale, perfecto. pues vamos a donde nos hemos quedado, que es en el contenido de los cuatro bloques temáticos. Pues primero de todo, que es lo más importante, daros los buenos días. He visto algún conocido entre los asistentes. Os quiero a todos por igual, no tengo preferencias, no os preocupéis. Pero bueno, os agradezco igualmente que estéis aquí. Mi nombre oficial, oficialísimo, es Ignacio Hernández, mejor Nacho Hernández, o mejor Nacho que Ignacio Hernández. Soy consultor de Innova y hemos creído tremendamente interesante empezar a hablar hoy, lo cual es una cosa curiosa, porque vamos a hablar hoy, en el año 2026, de un reglamento que se lanzó en el año 2024. Pero bueno, forma parte de las curiosidades de la legislación y de los diferentes caminos que lleva frente a la evolución, en este caso, de la IA. Va a ser una hora muy, muy intensa. Voy a intentar que nos dé tiempo o me dé tiempo a explicaros todo lo que os quiero explicar. Si no lo consiguiera, nada, por línea interna o hacemos un seminario 2 para ir ampliando, porque es que no es difícil de comprender este reglamento, pero es muy intenso y requiere bastante explicación. Entonces voy a intentarlo, creedme, voy a poner lo mejor de mí para que podamos terminar a tiempo. El contenido. ¿Cómo vamos a dividir el contenido? Básicamente en cuatro bloques. Explicar un poco qué es la ley de inteligencia artificial, el por qué, daros cuenta de un concepto que a mí me llamó mucho la atención y es cadena de suministro dentro de la ley de IA, que es donde se definen los diferentes actores que se producen. Veréis luego en la slide lo fácil que es de comprender. El pacto sobre la IA de dos pilares, interesante concepto. Pasaremos al bloque 2 porque necesitamos normas. Parece una pregunta muy, muy, muy social, más que determinada por la IA, pero bueno, viene al caso. Y son los enfoques que ha elegido la Comisión Europea para desarrollar la IA, que son los enfoques, la ley de IA, que son los enfoques basados en el riesgo. Luego le echaremos un vistazo al Código de Prácticas GPAI, súper interesante, todo lo que está haciendo la Comisión Europea en ese punto. Y finalmente enlazaremos esto, aparte de que nosotros somos parte de Microsoft, obviamente, eh, de las herramientas que tenemos que hablar es de Microsoft, pero sobre todo lo he utilizado, creedme, para que os quede más o menos claro la importancia de según qué herramientas y cómo se ubican
de esta realidad, que es el AIA. Vale, la ley de IA. A ver, vamos a poner los cimientos de lo que es formalmente. Este es el primer marco jurídico global en materia de inteligencia artificial, que es el Reglamento Europeo 2024/1689. Para los que no estéis muy metidos en legislación europea o normativas o cumplimiento normativo, tenéis que tener claro que esto es un reglamento y no una directiva. La diferencia es notable porque los reglamentos son de aplicación directa en los países miembros, de obligado cumplimiento. Las directivas requieren transposición. Transposición quiere decir cuando la Comisión Europea publica una directiva, cada país está obligado a transponerla a su legislación. Por lo tanto, se abre un periodo que normalmente suele ser bastante largo de transposición dentro del país, que tiene que pasar por el Congreso en el caso de España, etcétera. En este caso no, es de aplicación directa, lo cual no quiere decir que los países miembros no hagan su propia adecuación. De hecho, España, esto se publicó la semana pasada, ha aprobado el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Y esta ley orgánica, que tiene que pasar por el Congreso para su aprobación, lo que hace es adaptar a la realidad de España este reglamento. No lo modifica porque no lo puede modificar. Pero bueno, de alguna manera, dentro de su campo de actuación, hace lo posible por adecuarlo a la realidad del país. Al final, el objetivo de esta legislación es doble. Es, por un lado, fomentar, podríamos decir, el uso fiable de la inteligencia artificial, que ya para empezar no me parece nada fácil, y por otro, posicionar a Europa, y esto es así, es real, como líder mundial en gobernanza tecnológica, porque al final de lo que hablamos es de gobernanza del dato, que yo creo que es una de las máximas preocupaciones de todo aquel empleado o empresario que utiliza la IA en su día a día. Entonces, para entender cómo nos afecta, lo primero que tenemos que entender es el papel que jugamos todos en lo que antes os he comentado que era la cadena de suministro. Lo veremos en este bloque. El alcance de este reglamento, para que lo entendáis, tenéis que entender que la Unión Europea no ha diseñado un reglamento que prohíba por prohibir. El marco que sostiene el reglamento es el enfoque, el propio enfoque del reglamento, que se traduce en las normas basadas en riesgo. Es un concepto, el tema del riesgo, que lo vais a comprender con unos ejemplos muy fáciles que os presentaré en las próximas slides. Esto significa básicamente que la ley lo que hace es regular los usos específicos de la IA y el contexto donde se aplica. No la tecnología en sí, o sea, no analiza una tecnología en particular de un fabricante en particular, ¿vale? Sino el uso y la aplicación de la misma. Entonces, la lógica es muy sencilla. Cuanto mayor riesgo potencial para las personas, más obligaciones legales tendrán que asumir las empresas. Es así de sencillo. Entonces, de esta manera, Europa lo que intenta buscar es un equilibrio entre garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero sin ahogar la capacidad de innovación de las empresas. Y en el caso de la IA eso es mucha fricción, es difícil de encontrar ese equilibrio. Y de hecho todo esto forma parte de un paquete político mucho más amplio e intenso que se lleva a cabo dentro de la Comisión. Lo que la Unión Europea también entendió es que no todo podía ser regulación y exigencias. Y por eso levantó lo tenéis en la segunda columna, el paquete complementario de medidas de apoyo. Y es ahí donde Europa quiere incentivar que las empresas adopten una IA, pero una IA fiable. Entonces, para ello pone en marcha el Plan de Acción para el Continente, que es un paquete de innovación específico, y la creación de las llamadas fábricas de IA. Son infraestructuras, bueno, de supercomputación públicas que facilita el entrenamiento de modelos. O sea, se puede acceder a plataformas públicas, con todas las garantías, donde yo pueda entrenar el modelo bajo unos estándares normativos ya publicados. A mí me parece súper interesante. Luego, para que las pymes no se sientan perdidas, la Comisión ha habilitado un servicio de asistencia único. Os invito a que luego, si queréis, os lo puedo pasar en el chat, las diferentes URLs que hay dentro de las páginas de la Comisión.
pero hay plataformas muy pensadas para las pequeñas y medianas empresas para resolver dudas sobre técnicas sobre la ley. Es un no vamos a dejar a nadie atrás, es así, y yo creo que lo están consiguiendo. Yo de toda la documentación que llevo revisando todos estos meses, eh, y no solamente de esta normativa, en esta en particular, creo que el esfuerzo que ha hecho la Comisión es brutal. Entonces, entendiendo este doble enfoque de la Comisión Europea de apoyo y de control, lo que vamos a ver ahora es, para que os ubiquéis, que seguramente os ubicaréis dentro de esa cadena de suministro, los operadores clave que la Comisión define dentro del uso de la IA. ¿Vale? Estos son básicamente los 6 operadores de lo que se denomina cadena de suministro, que me encanta ese concepto. ¿Vale? Entonces, ¿todos los operadores se tratan de la misma manera dentro de la normativa? No. Las obligaciones y los roles son muy diferentes dependiendo de la posición que ocupa dentro del ecosistema. El uno es el proveedor, es el primer operador. Es básicamente quien desarrolla la IA o quien la manda a desarrollar. En este caso, el ejemplo más claro es Microsoft. Microsoft actúa como proveedor de sus modelos base y en particular de los servicios de Azure, que ya veréis que tiene muchísima importancia dentro de lo que es el ecosistema Microsoft. Ese digamos que es una de las figuras más relevantes, que al final es el que pone a disposición de la figura del desplegador y así enlazamos ese modelo de IA. El desplegador, y aquí me gustaría que prestaseis máxima atención porque es donde entráis la mayoría de los que estáis aquí o la mayoría de las empresas. El desplegador es la persona o la empresa que utiliza un sistema de IA, digamos, en el ejercicio de su actividad profesional. Entonces, si vosotros, como ejemplo más claro, integráis un chatbot en vuestra página web o un sistema analítico en el departamento de finanzas, sois desplegadores de IA. ¿Vale? Esta figura también tiene su relevancia y su impacto dentro de la normativa. Operadores 3 y 4, ya sabéis que no todas las IAs se desarrollan, mejor dicho, se fabrican en la Unión Europea. Hay algunas que se fabrican fuera. Y ahí nace el operador 3 y 4, el importador y el distribuidor, que son aquellos que introducen y comercializan dentro de lo que es el mercado europeo sistemas de IA que han sido desarrollados fuera de la Unión. Pensad en esto como un producto. En los productos físicos que se importan pasa lo mismo. Existe la figura del importador, existe la figura del distribuidor e incluso existe la figura del siguiente operador, que es el representante autorizado, que es una figura legal, digamos, intermediaria para los proveedores extranjeros ante las autoridades europeas. Esto pasa en otras normativas que nada tienen que ver con la IA. Son figuras muy, muy reconocidas en el ámbito jurídico de la Unión Europea. Y por último tenemos el fabricante del producto, que es quien integra la IA en un producto físico que ya está regulado. Maquinaria, dispositivos médicos, etcétera. ¿Vale? Eso es una variante tremendamente interesante. Saber si somos proveedores o desplegadores, creo que es el paso número 1, porque las responsabilidades legales que tenemos cambian absolutamente si nos encontramos en una o en otra. Entonces, es digamos, una bonita decisión la que tenéis que tomar o analizar dentro de vuestras compañías, sabiendo exactamente qué sois, yo creo que es una de las dos figuras que más, ¿cómo decirlo?, más error inducen a la hora de posicionarnos, ¿no? Donde estamos exactamente. Existe yo lo llamaría operador o una séptima figura, si queréis, porque al final la normativa europea en general es muy proteccionista y en este caso más todavía cuando hablamos de IA. Y es que no solamente se mira a las empresas, esa cadena de suministro que veíamos antes, que es mucho más focalizada en término empresarial, sino también en las personas. Entonces, en el centro de la regulación, si uno se lee, aunque solo sea lo sustancial de la normativa,
aparece la protección al ciudadano. Es de ahí donde nace el concepto o figura de persona afectada, que al final es cualquier ciudadano o un trabajador o un usuario final sobre el que de alguna manera repercute directamente el resultado o la decisión de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, un ejemplo, si un algoritmo en una entidad bancaria, por ejemplo, deniega un crédito a un cliente o otro sistema evalúa el rendimiento de un empleado, por ejemplo, esa persona que lo sufre tiene derechos muy específicos, exigibles, de transparencia y reclamación bajo este reglamento. Es decir, vamos a estar obligados a que alguien nos explique cómo se ha llegado a ese punto, cómo se ha construido ese sistema que determina que yo no tengo acceso a un determinado crédito o que el rendimiento que yo tengo en la empresa no ha sido el adecuado y yo lo puedo denunciar como afectado. O sea, es un cambio interesante. Para ayudar, por contra, yo entiendo que todo esto, algunos ya le empieza a correr gotitas de sudor por la frente. En contra, para ayudar a todo este proceso, a las empresas para hacer la transición, la Comisión lanzó el Pacto sobre la IA, que es una iniciativa de adhesión voluntaria, pero son de estas voluntariedades que yo empujaría que fueran casi obligatorias, tremendamente interesantes, yo las estaba analizando en profundidad, muy fáciles de comprender. Se sustenta en dos pilares, el pilar uno, que es una especie de ecosistema abierto para compartir mejores prácticas de unos y otros, y donde vais a encontrar talleres de empresas muy interesantes. El pilar 2, que consiste en compromisos voluntarios, donde las empresas de alguna manera declaran públicamente su intención de cumplir de forma anticipada con las obligaciones de la ley. Veremos al final de todos los bloques el calendario de implantación o de obligación que se produce a lo largo de los años, desde 2024, y eso no quita para que una empresa decida de manera voluntaria cumplir y de manera anticipada. Esos dos pilares os invito a que bueno, buceéis dentro de la página web donde la Comisión Europea tiene todos estos contenidos, porque es tremendamente interesante. ¿Por qué necesitamos normas? Decía antes que era una pregunta que muy más social que tecnológica, pero en el caso particular de la IA. A mí me gusta establecer un paralelismo entre, por ejemplo, el Código Civil o las normativas, estaréis hartos de verlas, de protección de datos más tradicionales. Eso está pensado, planteado, o en su día se creó y se planteó en un mundo mucho más analógico. Y en lo que afecta al software, un software más estático, más, digamos, concentrado o no sé cómo llamarlo, con unas reglas muchísimo más claras. Eh, claro, la IA al final lo que introduce en nuestro mundo es mucha más opacidad. Eh, Al final, muchas decisiones aparentemente autónomas no lo son, y las leyes que ahora mismo tenemos encima de la mesa no son capaces de acotar esas decisiones, que por supuesto no son autónomas. Son tremendamente dinámicas y hablamos de un sistema que aprende. Por lo tanto, establecer un corsé legal de qué se puede y no se puede es muchísimo más complicado que cuando hablamos, por ejemplo, de un código civil, ¿no? Aunque también quepan interpretaciones, pero al final se sustenta en unos hechos que pasan y no en algo que puede pasar y de qué manera y quién ha hecho posible que eso pase, ¿no? Tremendamente complejo. La, la respuesta a esa pregunta de por qué se toma esa decisión, lo tenéis a la izquierda, como os decía antes, el software tradicional sigue unas reglas fijas, lógicas. Si falla un programa, el programador busca el error, lo corrige, etcétera. Pero la IA aprende sola y toma decisiones basadas en patrones que, voy a decir muchas veces, la mayoría de las veces son una caja negra. No se sabe con exactitud por qué toma esas decisiones y por qué no.
aunque la realidad es que se puede influir en la toma de esas decisiones. O sea, la posibilidad de introducir un determinado sesgo y hacerlo con un fin que no es bueno es una de las razones por las cuales se crea esta ley de inteligencia artificial. Entonces, digamos, las leyes antiguas no tienen, antiguas o me gusta más lo de analógicas, no tienen herramientas para abordar la falta de transparencia que supone la IA. ¿Qué hace la Unión Europea a través de la Comisión, Parlamento Europeo, etcétera? Diseña una respuesta regulatoria en forma de pirámide, que se entiende muy bien, que es lo que tenéis a la derecha. Esta pirámide lo que divide digamos, estas respuestas regulatorias en riesgos, en 4 niveles de riesgo. Tenemos el riesgo inaceptable, el alto riesgo, el riesgo de transparencia y el riesgo mínimo o nulo. En riesgo inaceptable, empezamos arriba abajo. Un ejemplo real sería, por ejemplo, instalar sistemas de reconocimiento de emociones en las oficinas para medir el nivel de enfado o de lealtad de un determinado empleado. La Unión Europea considera que esto vulnera derechos fundamentales y, por lo tanto, lo sitúa en un punto de la pirámide que es riesgo inaceptable. Hay otros muchos ejemplos. Os pongo ejemplos que a lo mejor os pueden parecer un poco absurdos, pero necesito bajarlos al terreno para poder explicarme mejor. Luego tenemos alto riesgo. Alto riesgo, a diferencia del riesgo inaceptable, lo que exige son obligaciones de auditoría muy estrictas. Una herramienta de IA, por ejemplo, que filtre no sé, currículos de candidatos descartando determinados perfiles o volviendo al tema del scoring bancario, un algoritmo que determine el scoring bancario de un cliente para concederle un crédito o no. Dado que esos sistemas afectan de alguna manera al futuro de las personas, no están prohibidos, pero la ley lo que exige es que estén supervisados por humanos y perfectamente documentados. La supervisión de humano tenéis que entenderla no como que haya una persona que esté revisando cada una de las decisiones que toma el sistema de IA, porque obviamente se hace un cribado y mediante casos específicos, sí es verdad que hay un humano detrás analizando según qué casos, pero obviamente no todos. O sea, si se revisan 10.000 currículos de un candidato, no hay una persona humana detrás revisando cada una de las decisiones. Se hacen patrones, se diseñan patrones y se cogen ejemplos y a partir de ahí se puede ir determinando si la herramienta está haciendo lo que debe o no. Y por supuesto, muy, 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 muy documentado. Trazabilidad, etcétera, etcétera. Riesgo de transparencia. Digamos que en este caso podríamos decir que la única, que no es poca, o el único requisito es la divulgación. El ejemplo sería el chatbot que os decía antes, de atención al cliente, que integramos en la página web, o un sistema, que esto seguro que lo utilizáis, que redacte correos de manera automática de marketing, por ejemplo, para enviar a los clientes. Aquí no se exige una auditoría muy severa, podríamos decir, pero sí un aviso, por ejemplo, en el que de alguna manera tú estés informando que estás interactuando con IA y que quede perfectamente claro, que nadie crea que lo que recibe o con quien habla es un ser humano o una persona, sino que ha sido desarrollado mediante IA. Y finalmente tenemos el riesgo mínimo nulo, bueno, que es realmente donde cae la mayoría de los sistemas. No, no os creáis que están mucho más arriba de la pirámide. Un filtro de spam, por ejemplo, de Outlook, los correctores de texto, un sistema interno qué sé yo, de una empresa de transportes, de rutas de reparto para los transportistas. Bueno, son herramientas que ya de hecho estamos utilizando y no hay una restricción específica para ellas. Al final, no se trata de regular la tecnología en sí, que os decía anteriormente, sino dar una respuesta más o menos proporcional, aunque esto de proporcional o no, creo que cabe para otros seminarios o otra discusión. A algunos nos puede parecer demasiado laxo, otros nos puede parecer demasiado encorsetado o difícil de cumplir. Al final de lo que se trata es o lo de que han tratado es de dar una respuesta a cada uno de los riesgos potenciales que supone el uso
de la IA. Es, digamos, una de las partes más importantes de este reglamento, el enfoque basado en el riesgo. Que además la aplicación, ya veréis, y en teoría se va a aplicar para este año, se ha pospuesto parte de estos enfoques para el 2027-2028. Bueno, ahora veremos porque, claro, obviamente no es fácil de cumplir, digamos. Vale, ¿cómo funciona todo esto en la práctica para los proveedores de sistema de IA, de alto riesgo, en este caso? Em, tenemos, digamos, un circuito, un ciclo. Esto os lo pongo sobre todo porque entiendo que habrá más de uno y más de dos que se pregunte cuáles son los pasos tangibles antes de poder usar o vender un sistema de IA. Este es un circuito que se da y se dará en todo proceso de adaptación o de uso o de diseño de un sistema de IA. Partiríamos del desarrollo. Cuando una empresa está desarrollando un sistema de IA y si este cae en la categoría de alto riesgo, desde el primer día que uno está abriéndose su plataforma de código, desarrollando, pensando en los PROM, etcétera, etcétera, se deberían estar aplicando ya, desde ese momento, principios de gobernanza y gestión del dato. Y, por supuesto, un buen sistema de mitigación de riesgos. Yo no esperaría hacerlo. De hecho, me vais a escuchar a lo largo de esta sesión hablar mucho de anticipación. Crear o modificar una estructura de un sistema de IA, adecuarlo con una correcta gobernanza del dato, asegurar riesgos que puedan darse en su uso posterior, no es barato ni fácil. Si yo empiezo la casa por el tejado, si me empiezo a preocupar de todo esto después de tener el sistema montado, os aseguro que va a ser muchísimo más caro. Es verdad que el impulso de la IA nos empuja a tomar decisiones rápidas, del momento, ya. Quiero hacerlo ya, porque tengo claro lo que tengo que hacer. Yo lo que os invito es que os paréis a diseñar, a pensar, a aplicar este concepto de gobernanza del dato tan interesante. Y eso es que cada vez tenéis más sistemas de IA a mano con los que crear agentes, con los que crear nuevos procesos de negocio en vuestras empresas. Yo le daría una vuelta, porque pensad que cada persona que se pueda ver afectada por el uso de los sistemas que estéis desplegando es susceptible de denunciar a quien es propietario de ese sistema que lo está usando. Por lo tanto, yo me pararía y pensaría desde la primera línea de código, desde el desarrollo, qué es lo que estoy haciendo y de qué manera. El paso 2 sería la evaluación de conformidad. Una vez que el sistema es necesario y obligatorio someterlo a una evaluación de conformidad porque tenéis que verificar si cumple con los requisitos del reglamento. Es básico. En la nota inferior veis que para algunos sistemas también participa un organismo notificado. Es decir, hay un auditor externo e independiente homologado por la Unión Europea que se va a encargar de esa evaluación. En el paso 3 tenemos el registro de la base de datos. Una vez que se supera la evaluación, el sistema no se guarda en un cajón de una empresa. El proveedor tiene la obligación de registrar el sistema de forma independiente en una base de datos pública centralizada que la propiedad de la Unión Europea, porque tiene que ser absolutamente transparente. Declaración y marcado CE, que esto sonará mucho de los productos. El proveedor firma digitalmente una declaración oficial de conformidad y estampa el famosísimo marcado CE en el sistema. Es el mismo sello, como os digo, que vemos en un juguete o en un electrodoméstico, y es solo a partir de ese instante cuando el sistema puede comercializarse e introducirse legalmente en el mercado. ¿Vale? Solamente a partir de ese instante. Pero el cuadro más importante es el de la derecha, porque si se producen cambios en el sistema que se ha diseñado, el ciclo se reinicia. Es decir, tenéis que entender este proceso como algo dinámico, no estático. Porque, como decía antes, esto no es desarrollo un programa y se está usando durante 5 años. Sospecho que todos los sistemas de IA que se desarrollen están en constante evolución. Y eso supone volver
al paso 2 y reiniciar el proceso. ¿Vale? Entonces, yo sé que al ver este gráfico hay muchos directivos que se asustarán. Aquí lo que hay que recordar es que si se actúa como desplegador, el peso de esto pasa, en este caso, por Microsoft. En mi caso, que es el nombre de quien hablo, ¿vale? No del desplegador. Entonces, la tarea del desplegador sería vigilar, de alguna manera, el uso continuo y eso lo vamos a ver en el bloque 4, ¿vale? Además veréis que se automatiza de una manera muy, muy sencilla, por lo menos con herramientas Microsoft. Vale, GPI, yo llamo GPI, seguramente tendrá un nombre mucho más técnico. Y con esto cerramos el bloque 2. Tenemos o deberíamos o debemos hacer una especie de zoom sobre una categoría que de alguna manera ha revolucionado, y ahora os pongo un ejemplo y lo vais a entender, el panorama tecnológico, los modelos de IA de propósito general o GPI. Estamos hablando de motores como GPT, por ejemplo, que al final son motores que son capaces de realizar una variedad infinita de tareas y sobre los cuales nosotros construimos nuestras aplicaciones corporativas. Claro, esto requiere un punto y aparte. El IA divide las reglas para estos modelos en dos niveles de exigencia. Por un lado tenemos las normas generales, que son aplicables a todos los modelos GPI que quieran operar en suelo europeo. Se les exige transparencia total sobre los datos, el cumplimiento estricto de los derechos de autor, la obligación de proporcionar documentación técnica detallada, etcétera. Claro, un nivel de transparencia lógico y adecuado a usos y costumbres. Pero claro, cuando hablamos de IA, como que todo eso salta un poco por los aires. Y por otro lado, se sube un poco el nivel de dureza para los modelos con riesgo sistémico. Este concepto es muy chulo, que lo vais a escuchar si alguno llegamos a verlo, que entiendo que sí, además, con la computación cuántica y no necesariamente, mucho antes. Son modelos de alta capacidad que por su escala, una escala bastante bestia, podrían tener un impacto crítico no en una persona al que se le deniega un crédito, sino un impacto crítico incluso en la sociedad. O sea, fijaros hasta dónde llega esto, ¿no? No es solamente si se ha vulnerado tu derecho como ser humano, homo sapiens individual, por un currículum o por un crédito, que no lo veo menor, que tiene su importancia, sino se piensa incluso en el impacto que puede tener en la sociedad. A estos sistemas, que son gigantes, aparte de todo lo anterior que hemos comentado, se les exige evaluaciones de riesgo continuas antes de desplegarse. Mitigación activa de amenaza, notificación de incidentes graves directamente a la oficina de la IA en la Unión Europea, aunque en España tenemos la nuestra propia, luego os comento cuál es, y unos niveles de ciberseguridad tremendamente reforzados. ¿Cómo se mide si un sistema tiene riesgo sistémico? Básicamente, si cruza el umbral de riesgo sistémico. ¿Cuál es el umbral de riesgo sistémico? Que os lo pongo ahí abajo, el 10-25 flops. Ese es el nivel. Para que os hagáis una idea de lo que es llegar a 10-25 flops, eso equivaldría, el ejemplo equivaldría a poner a trabajar a 8.000 millones de personas de todo el planeta, haciendo una operación matemática por segundo las 24 horas del día. Eso sería 10-25 flops. Si haces todo eso durante 40.000 años seguidos. No es, digamos, poco. O sea, llegar a ese umbral es algo crítico, pero también se regula, también se legisla, porque será posible llegar a ese nivel de computación. Entonces, esa potencia de cómputo, que es colosal, hoy en día está al alcance de supercomputadores bueno, obviamente gigantes como Microsoft y OpenAI, claro, que pueden estar ahí con sus modelos de última generación. Entonces, la normativa vigila muy estrechamente esos motores. Y para esas empresas el blindaje es bueno, pues adecuado a lo que pueden llegar a hacer. Vale, vamos a terminar o terminamos con el
con el modelo, con el bloque 2 y pasamos al código de prácticas de IA de propósito general, que es, digamos, un poco más de detalle de los GPI que comentábamos anteriormente. Hemos hablado de cómo el reglamento clasifica los casos de uso de las empresas. El legislador europeo se da cuenta de una realidad técnica que es innegable, las aplicaciones que usamos a diario no nacen de la nada, se desarrollan, además se desarrollan sobre modelos masivos, capaces de realizar cientos o miles de tareas distintas. Todos esos modelos son los llamados modelos de IA de propósito general o GPI. Repito el ejemplo que os ponía de GPT-4, por ejemplo. Para que estos gigantes tecnológicos no supongan el famoso riesgo sistémico del que hablábamos y las empresas podamos usarlos con seguridad jurídica y seguridad tecnológica, lo que hace la Unión Europea es impulsar una herramienta, una más, de las que a mí me resulta clave, que es el código de prácticas, que es lo que vamos a desgranar en las siguientes slides. ¿Qué es el código de prácticas de GPI? Vale, este código de prácticas, que vosotros diréis o pensaréis que es algo que se creó antes de ayer, no, es del 2025. Es que me hace gracia las fechas porque estoy seguro que algunos de los que estamos aquí, me voy a incluir, yo sí llevo años utilizando IA, pero de manera intensiva meses. Aquí habrá alguien que haya empezado a utilizar la IA hace pocos meses. Y sin embargo, ya hay un reglamento desde el 2024 y este código de prácticas del 2025. Este código de prácticas, repito, que no es un texto teórico, ya se publicó, fue el resultado de intensos trabajos de muchos expertos y muchos independientes, junto con la Comisión Europea, lógicamente. Su adopción es técnicamente, digamos, voluntaria y al final lo que se está convirtiendo es en un estándar de la industria. ¿Por qué? Porque si el proveedor de un modelo firma este código y se compromete a cumplir sus objetivos de forma incremental a través del formulario de la oficina de la IA, la ley te va a otorgar una presunción de conformidad. Y esto lo que hace básicamente es reducir drásticamente la carga administrativa y le aporta una seguridad jurídica, quiero decir total, no voy a decir total por si acaso, ante las autoridades europeas. Digamos que es el pasaporte normativo para los grandes modelos de lenguaje, siendo voluntario, pero al final, repito, se convierte en casi algo obligatorio. Los 3 capítulos en los que se divide este código son, tenemos en el 1, que exige una gestión y una mitigación activa de riesgos sistémicos, obliga a realizar pruebas de robustez previas al despliegue y a reportar cualquier incidente grave que se haya producido a la oficina de la IA. El capítulo 2 aborda la transparencia técnica, exige que el proveedor de alguna manera entregue documentación detallada sobre la arquitectura del modelo, tremendamente importante, cómo ha sido entrenado, qué capacidades reales tiene. Y esto al final lo que supone es facilitar información necesaria tanto a reguladores como a nosotros, que somos los implementadores. O sea, es fundamental porque esas explicaciones luego las tenemos que dar nosotros. Y en el capítulo 3 tenemos, yo diría, el más complejo, que se centra en los derechos de autor. Claro, obligas a los proveedores a respetar escrupulosamente las políticas de reserva de derechos y a publicar resúmenes detallados de los datos que utilizas en fase de entrenamiento. Bueno, no es fácil, no es fácil. Y además la pregunta lógica que subyace es, ¿me tengo que encargar yo como empresa de auditar si el modelo GPT de mi negocio cumple con el capítulo 3 o con los 3? No, lo veremos en los siguientes bloques. El que se encarga de hacer esto, en nuestro caso, es Microsoft, que es la respuesta técnica que nos ofrece a este respecto, como ahora veremos. Vale, os decía antes, al principio, que utilizo Microsoft como enganche, porque al final
lo que de alguna manera necesito es explicar de mejor manera cada una de las figuras que intervienen en el desarrollo e implementación de los sistemas o de los modelos de IA. Es por eso, aparte, evidentemente somos parte de Microsoft, hablar de Apple aquí estaría feo, o, o de Google, pero bueno, es una de las razones, pero yo creo es que se va a explicar o se va a entender de mejor manera. Hemos visto leyes, hemos visto algunos plazos, hemos visto clasificaciones de riesgo, hemos visto código de prácticas. La teoría europea, más o menos, está clara, pero creo que la gran pregunta es, ¿cómo implementamos esto en nuestros servidores, en nuestras aplicaciones y sobre todo en nuestro día a día sin arruinarnos en el intento? Que es, digamos, yo cuando he estado estudiando y analizando este reglamento, la pregunta que yo me hacía, que sospechaba que se me podía llegar a hacer era esa. Digo, vale, todo eso está muy bien, pero y al final, ¿qué es lo que tengo que hacer y cómo lo hago? Porque esto parece complejo y caro. Lo que os voy a contar en las siguientes diapositivas es una demostración empírica, no que vaya a hacer una demo, sino que ya existen herramientas, por lo menos dentro del ecosistema Microsoft, que se encargan de eso. Que al final no son plataformas de desarrollo en sí, son, ¿qué término utilizar? Son aceleradores del cumplimiento normativo. Entonces, lo que vamos a ver es cómo la propia ingeniería de Microsoft ha hecho gran parte del trabajo, sobre todo la parte dura, por nosotros. ¿Vale? Y para esto tenemos que hablar de Azure AI Content Safety. ¿Qué es esto? Esto para mí es la joya de la corona en este escenario. No es una herramienta que os vaya a redactar un contrato legal, ni es un documento de compliance, de cumplimiento en sí mismo. Lo que es, creo que algo mejor, sinceramente, es, digamos, uno de los controles técnicos más directamente accionables, podríamos decir, que existen hoy en el mercado. O sea, si el IA exige que las organizaciones demuestren una gestión activa del riesgo, la trazabilidad y la documentación demostrable, para mí esta es una de las respuestas. No digo es una de las respuestas. Este servicio que es de Azure, lo que hace precisamente es eso. O sea, actúa como una especie de escudo en tiempo real que analiza el texto, las imágenes, tanto lo que el usuario introduce en la IA como lo que la IA le responde al usuario. Recordemos que la IA es la gracia que tiene. Y al final lo que genera son registros auditables de cada decisión. Y eso es algo que luego la autoridad competente, ya sea en España, que es donde estamos, la Agencia Española ¿cómo se llama? La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial se encargará de validar, auditar, etcétera. Entonces, toda esa generación de contenido o registros auditables es de lo que se encarga este sistema. O sea, creo sinceramente que es la prueba técnica eh, ante cualquier auditor de que su empresa está mitigando los riesgos de forma activa. O sea, ¿lo estás haciendo? Sí. ¿Cómo? De esta manera, utilizándolo. Utilizando, digo, esta en particular. Vale, vamos a ver una serie de ejemplos. O sea, ¿qué detecta realmente y cómo contribuye al cumplimiento? El servicio lo que hace al final es dividir el contenido en una serie de categorías críticas. Odio, violencia, autolesión y contenido sexual, por ejemplo. Lo que hace es no solo detectarlos, sino que nos proporciona una puntuación de gravedad para que podamos configurar umbrales personalizados según el caso de uso de nuestro negocio. Al final, sobre todo los dos módulos inferiores, que son tremendamente interesantes, el protección o de prompts o prompt heal, lo que hace es bloquear en tiempo real los ataques jailbreak. No sé si lo habéis llegado a escuchar, el término ataques adversariales, ahora lo vemos, ahora os lo explico, os doy una explicación más detallada. Y de segundo, la detección de groundedness. Este módulo lo que verifica es si las respuestas que está generando la IA
están verdaderamente fundamentadas en los datos y documentados en los documentos de la empresa. Y lo que hace es detectar y frenar, esto se ha tenido que pasar alguna vez, las famosas alucinaciones de la IA, que de repente nos empieza a dar respuesta que dices, pero ¿qué le ha pasado? O sea, ¿por qué está ahora yéndose por este camino si yo lo que le dije es que fuera por este otro? Esos procesos de detección y esos protectores de prompts, ahora veremos cómo funciona, y no solamente, como veíamos anteriormente, el control de las categorías críticas de odio, violencia, autolesión y contenido sexual. Todo esto no es solamente seguridad informática, que ya de por sí lo es. Quiero que lo veáis como cumplimiento normativo puro, que es muy relacionado o absolutamente relacionado con el reglamento que estamos analizando. Os hablaba antes de la protección contra ataques adversariales, que lo tenemos en esta matriz que os he preparado, y como lo que necesitaba de alguna manera es llevar esto o aterrizarlo y bajarlo a casos específicos de lo que es la herramienta de Microsoft por un lado versus, por ejemplo, niveles de riesgo o GPIs, os he preparado esa matriz. Resumiendo, o para resumiros este bloque, es una especie de matriz de correspondencia. Veis, iba a decir exactamente, espero que sí, exactamente, que lo comprendáis, cómo cada exigencia legal del reglamento al final se traduce en una especie de botón, un servicio o una característica dentro de Azure. Si la ley nos pide una evaluación y una mitigación de riesgos en sistemas de alto riesgo o GPI, activaríamos Azure Content Safety. Si nos exige trazabilidad y registro de actividad, lo podíamos resolver con una auditoría automatizada o no de decisiones con Azure Monitor y Logs. Que la norma obliga a mantener una supervisión humana, como os comentaba anteriormente. Azure incluye otra herramienta que es el Human Review, que lo que permite es desviar las alertas dudosas a un equipo humano de la empresa antes de dar una respuesta. Os decía antes que no se trata de enviarle los 5.000 currículos que ha analizado. Lo que se trata es de establecer casos de uso muy específicos para poder analizar si están siendo correctamente gestionados o no. Para la robustez y la ciberseguridad, el famoso Prompt Shield que os comentaba antes, contra los ataques adversariales. Este tema de los ataques adversariales, que a mí me llama muchísimo la atención, unido a hackeos y ciberseguridad. Para que entendáis, en el mundo de la IA, lo que técnicamente se llama ataques adversariales son, digamos, técnicas de manipulación en las que un usuario introduce prompts de manera malintencionada o camuflados, que son los famosos jailbreaks. El objetivo de esto al final es engañar al modelo y que haga cosas para las que no está entrenadas. Obligarle a saltarse directrices de seguridad, bueno, en definitiva, dar una respuesta para la que no ha sido entrenado. O sea, este es el nivel de hackeo en el mundo de la IA, entraría, o una de sus entradas es por ahí, en la manipulación de los modelos. Gracias a herramientas como PromptShield y otras que seguramente habrá, en este caso de Microsoft, estos ataques se detectan y se bloquean en tiempo real. Y por último, para la transparencia hacia implementadores, lo que provee Microsoft son los System Cars y los Model Cars dentro de la documentación oficial, que lo que hace al final es ahorrar cientos de horas de trabajo en el diseño, o perdón, en la justificación, en la documentación de los sistemas y de los modelos de IA que están desplegados. Es hasta cierto punto un mensaje de tranquilidad de los esfuerzos de Microsoft Azure dentro de todo este proceso de control y gestión del dato, y sobre todo algo que creo que a la hora de diseñar, establecer y llevar a cabo una correcta arquitectura de IT todavía no se está llevando a cabo. Y bueno, de tiempo vamos, pues como os voy a contar ahora, el tiempo, cómo vamos de tiempo. Para que os hagáis una idea de cómo está el calendario de aplicación o implementación, desde la aprobación en agosto del 2024, ahí tenéis las diferentes fases en las que se ha ido
digamos, aplicando o entrando en vigor partes del IAAC, del reglamento, eh, os voy a llevar justo a la aprobación del ómnibus digital, que lo que hizo fue posponer partes de los esquemas de riesgo. Entonces, estamos ya en 2028, donde, digamos, entraría, como hemos visto en la pirámide de gestión de riesgos, la pirámide completa. Pero hasta entonces hay un montón de fases del reglamento o directrices del reglamento, partes del reglamento que cumplir y, por supuesto, voluntariamente no es necesario llegar a agosto del 2028. Y, de hecho, mi consejo es que en la medida de lo posible, aunque no esté en vigor, empecéis a pensar en ello. Porque llegar se va a llegar. Y los que estáis aquí conocéis las normativas europeas, sabéis que en muchos de los casos se suele posponer su aplicación, se puede dilatar en el tiempo, etcétera. Esto que es cosecha mía, esto o sea, no está sustentado en ninguna normativa jurídica de ningún tipo. Yo sospecho que esto va a pasar, con la IA va a pasar al revés. Se van a adelantar algunas, digamos, la aplicación de algunas fases o partes de la normativa. Más que nada por la rapidez con la que estamos yendo. Vale, esto, bonus, bola extra. ¿Cómo sé o cómo puedo saber si me afecta realmente, con independencia de todo lo que os he explicado? Porque ahora acaba la sesión, os pondréis a trabajar en vuestras cosas o a hacer lo que tengáis que hacer y probablemente os olvidéis de mí, afortunadamente, sobre todo de mi voz, y os olvidaréis de todo esto. Lo que sí os sugiero, y luego si queréis ahora os lo pongo en el chat, es que, primero, para más información, dentro de las páginas de la Comisión Europea hay muchísima información, pero hay una herramienta muy chula que es el comprobador de cumplimiento, que os empujo a que veáis, a que leáis y a que utilicéis. Es un sistema guiado siguiente en el que te va explicando además qué responder en cada caso dependiendo de tu figura dentro de la cadena de suministro. Lo explica obviamente muchísimo mejor que yo. Entonces, entiendo que se pueden dar preguntas a la finalización de este seminario de: hola, soy fulanito o fulanita y trabajo en una empresa que hace esto. ¿Dónde estoy dentro de la cadena de suministro? Yo no es que nos quiera contestar, pero el sustento normativo y jurídico lo tenéis en esa URL. Y vaya, yo, haced lo que queráis. Pero a partir de esa URL y de todo el dominio donde está absolutamente todo lo que necesitéis sobre el IAC, tenéis muchísima información. Y ese comprobador de cumplimiento es muy chulo. Os lo recomiendo. Ahora os lo pego porque obviamente copiar esto no es fácil, menos desde una slide, pero ahora os pongo en el chat. Por finalizar, frase: el método antes que la velocidad, la claridad antes que la urgencia. A mí repito, lo de pensar en agosto del 2028 me parece un error. Yo no sé cuál es el nivel de vuestras empresas, de los asistentes, porque no he analizado quiénes estáis, salvo 3 o 4 personas que sí conozco, pero yo empezaría, si tenéis algún tipo de responsabilidad o si podéis informar internamente en vuestras propias compañías, que este es un tema serio. Y este es un tema serio que requiere mucha atención. Y, y yo, que ya sabía algo de este tema antes de preparar este seminario, cuando te metes con la profundidad que yo me tengo que meter para entenderlo bien, me he preocupado y ocupado. Y os quiero trasladar esa preocupación y esa ocupación. Y hasta aquí. Espero que las preguntas que hagáis sean fáciles, porque si no, no las voy a responder. Obviamente no me las voy a inventar. Pero si tenéis alguna duda y os puedo ayudar, pues a vuestra disposición. Si no sé cómo vamos de tiempo, Marta, a todo esto. Sí, respondemos las 10:57. preguntas y Ah, listo. vale, vale. Sergio nos ha pasado una antes, no sé si puedes, Mm, si tienes acceso a leerla. mm. Sí, lo estoy leyendo. Sergio Sánchez, tengo muchas preguntas. Una en concreto: entiendo que el riesgo inaceptable proviene de funcionalidades que técnicamente solo puede ser descargadas por el proveedor, a no ser que el software de IA permita modificaciones y restricción por parte del desplegador. Me interesa mucho el tema de limitación de riesgo. Un buen gobierno depende en gran parte de poder acotarlo bien. Vale, yo sabía que ibais a tener preguntas, no que no me sepa la respuesta, y tenía una respuesta comodín preparada, y esta te la voy a lanzar, Sergio, lo siento, y es:
hay determinadas preguntas sobre todo los modelos de riesgo, em, que para mí sería imprudente de responder. Entonces, yo necesito, para ese nivel de pregunta, el que acabas de poner, analizar el caso de uso específico. Lo que sí te puedo decir es que, con independencia de que yo explique la pirámide, que tú la leas, que tú la entiendas y que podamos poner ejemplos como el que acabas de poner tú, tiene tantas vías de agua, un solo sistema de IA o un solo modelo de IA, que el nivel de riesgo se puede situar arriba de la pirámide o abajo, en función de decisiones que a lo mejor ni siquiera se han tomado durante su diseño. No sé si me he explicado. O sea, no es tan fácil de ubicar un sistema o una ubicación dentro de la pirámide de riesgo. A mí no me parece nada fácil y no creo que se pueda establecer una decisión dicotómica de si es riesgo inaceptable o no lo es, porque ni siquiera habremos analizado convenientemente todos los usos. Pero me apunto tu duda para comentarla después de la sesión, ya en privado. Y si merece la pena, que seguro que sí, porque te conozco, Sergio, la publicamos. La publicamos. Pero sí, a mí también me interesa muchísimo la delimitación del riesgo. Y nace del gobierno, ¿eh? Para mí nace del gobierno de todo lo que se está haciendo. Más preguntas. Perdona que sea tan genérico la respuesta, pero no me la juego con un tema en particular de la gestión de riesgo tan complejo. Yo quería aclarar que, bueno, recibiréis la grabación y el contenido de la presentación, os lo pasaremos por mail a lo largo de la mañana, por si queréis volverle a echar un vistazo, repasar o ver el contenido. Quiero dejar un momento, Marta, que les voy a poner en el chat la URL, que te lo he Sí, prometido. Vale, la URL, vale, sería, perdona el formato, lo estoy copiando directamente de la slide. Y luego también os quiero pasar la página oficial. El organismo fiscalizador, creo que lo he comentado de pasada, en España es la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, AISIA. Os voy a pasar el nombre. La página la buscáis, que es nada, un buscar y ya está. ¿Vale? Bueno, no sé si la tengo aquí. Mira, a lo mejor os dejo os puedo dejar. Sí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Os dejo también el enlace. Y ahí lo que vais a encontrar, os dejo el enlace además a las guías que están dentro de AISIA. Y es brutal, porque en esas guías vais a encontrar de todo. La guía introductoria al reglamento de la IA, guía de ciberseguridad, guía de registros, guía de transparencia, guía de datos y gobernanza de datos, Sergio, guía de vigilancia humana, guía de precisión, guía de gestión de riesgos. Echadle un vistazo. Echadle un vistazo porque ahí va a haber respuestas a muchas de vuestras preguntas. Más cosas. A lo mejor la gente se ha vale. dormido, Marta. Es probable que la gente se haya dormido. No, es que no hay más preguntas. Las explica muy bien. Bueno, o sea, esperemos que sea eso. Pues nada, gracias. Mira, hemos sido escrupulosos con el tiempo, además. Sí. Gracias a todos por asistir Nos y vemos nos en breve. vemos. Sí, Marta y yo estamos preparando nuevos seminarios sobre temas chulos, que no os podemos decir, secreto, pero estar atento a nuestras páginas. Y gracias a todos por asistir. Nos vemos en la siguiente. Marta, gracias. venga. Hasta Seguimos. luego. Buen Hasta luego, día. chicos. Chao. Chao.